Bueno, muy bien. Ahora sí. Espera que tengo el Buen WhatsApp día. ahí. Cualquiera. Hola, ¿todo bien? Hola, Bien, ¿todo bien? ¿Cómo va, Vane? bien, bien. Por ahora. Bueno, gente, vamos a empezar un poco a repasar un poco de nomenclatura de ácido base nada más, ¿sí? Como para darle eh, un poco el sostén a lo que vamos a hablar después, ¿sí? Bien, ¿qué ácidos ustedes recuerdan? Esa es la primera pregunta que tengo. Ácidos. Uy. Mientras yo voy escribiendo, ustedes me van contando. Ácido clorhídrico, Claro, perfecto. O sea, en líneas generales, nosotros vamos a tener ácidos que van a ser binarios, ¿sí? Binarios, que ahí está el ácido clorhídrico, muy bien, y ácidos que van a ser ternarios, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? O sea, yo les digo binarios y tiene que ver con este tipo de ácido, ¿no? O sea, donde hay un hidrógeno y, bueno, otro elemento que ahora vamos a analizar cuál es, ¿sí? Este es un ácido binario. ¿Y un ácido ternario? ¿Se acuerdan alguno? eh, ácido sulfúrico, Bien, ácido sulfúrico, excelente. Este sería un ácido ternario. ¿Estamos? Qué joya. Ahora, veamos esto. Empecemos con los ácidos binarios, ¿sí? Los ácidos binarios, ¿se acuerdan cómo se llamaban? O sea, tienen un nombre particular, los ácidos binarios. ¿Alguno se acuerdan? Binarios. Se llaman hidrácidos. Porque se llaman hidrácidos porque son ácidos Vane, que... discúlpame, se corta un poco el sonido. Ah, ¿se está cortando? ¿A todos se les está cortando? Sí, se escucha Sí, medio. no es el problema de que se corta es el micrófono, o está medio desenchufadito o algo, fíjate eso. ¿Mi Porque hace micrófono? interferencias. El micrófono decide, Lo que se pasa es escucha que como interferencia. tengo... Ay, no sé cómo solucionarlo. Porque tengo el micrófono lo tengo en la compu, digamos, no sé, no está externo. ¿Muy mal se escucha? Ahí se escucha Ahora bien. está Sí, bien. profe. ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Vayan diciéndome. Bien, los hidrácidos entonces van a estar formados por hidrógeno más un no metal. Ahora, vamos a hacer una repasadita, un poquitito acá en un costadito, de cierta nomenclatura básica. A ver, recordemos lo siguiente. Díganme los metales, por ejemplo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha un perrito? ¿Puede ser? Yo para que no haga interferencia eso. Capaz que... Bien. ¿Recuerdan los metales? ¿Cuál era la característica de los metales en cuanto a su número de oxidación? ¿Qué es lo que podían hacer los metales? Ceder su Bien, electrón. exacto. Cedían su electrón, por lo tanto, su número de oxidación siempre era ¿cuál? No sé. ¿Cómo? Positivo. Bien, Más uno. excelente. Excelente. Más uno, si estamos hablando de o sea, más uno si estamos hablando de qué tipo de metal, por ejemplo. El sodio. Bien, o sea, todos los más uno van a tener todos los metales del grupo uno, nada más. O sea, del El grupo grupo 1A. 1, claro. Perfecto. Porque los del grupo 2A van a tener más 2. Más 2. ¿No? Bien. Y después aluminio, por ejemplo, va a tener más 3. Los elementos de transición van a tener, a veces tienen más de uno, ¿no es cierto? A veces tienen, no sé, por ejemplo, el hierro tiene más de un número de oxidación. Tiene más 2 y más 3. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, yo sí. Perfecto. Sí. Entonces, los metales van a tener número de oxidación positivo siempre, porque como dijo su compañera,
siempre tienden a ceder electrones. Excelente. Esto está más que excelente hasta acá. Cuando el metal se junta con un no metal, ¿no? O sea, cuando un metal se junta con un no metal, ¿qué es lo que se forma como tal? ¿Qué sustancia? ¿Una? Una sal. Sal. Excelente, una sal, muy bien. Entonces ahora, si los metales siempre van a exhibir número de oxidación positivo, ¿qué número de oxidación deben exhibir los no metales en este contexto? Negativo. Negativo. Excelente, muy bien. Ustedes recuerdan que los no metales tienen tanto número de oxidación positivo como negativo, sí tienen los dos, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría sí. ¿Qué elementos no, o sea, qué elementos no metálicos no presentan número de oxidación negativo? El oxígeno Bien. y el Y- flúor. Muy bien, excelente, muy bien. O sea, los no metales, conceptualmente, ¿sí? Los no metales son elementos muy electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tender siempre a tomar electrones, ¿sí? A tomar electrones externos, a acercarlos más hacia su núcleo. Siempre van a tender a hacer eso, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que nosotros dijimos que podían exhibir tanto número de oxidación positivo como negativo. Eso estamos. Su número de oxidación positivo no implica que van a ceder electrones, sino que implica que van a compartir electrones. Creo que esto ya lo hablamos el otro día, ¿sí? Esto implica que van a compartir, no a ceder, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué contexto van a compartir los electrones los no metales? ¿Por qué los electrones de los no metales tienen que ser compartidos? ¿En qué contexto, digamos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué los no metales compartirían electrones? ¿Por qué no simplemente toman? Porque si son muy electronegativos deberían tomar y listo, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué contexto comparten? ¿Por qué? Cuando los enlaces son covalentes. Los enlaces son covalentes, eso es correcto. Pero la pregunta es más profunda, digamos. ¿Por qué se generan los enlaces covalentes en todo caso? ¿No? ¿Por qué comparten los electrones? Esta por la regla del octeto para poder estar en... ay, me sale la palabra. Claro, sí, sí, estables. Lo que buscan es la estabilidad Estable. termodinámica. Excelente, bien, sí, pero ¿por qué encuentran? O sea, lo que dicen es correcto, encuentran la estabilidad, pero ¿por qué compartiendo los electrones? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser por el porcentaje de electronegatividad que tienen los dos elementos. O sea, al no ser tan electronegativos, dos no metales no pueden nunca hacer una unión iónica. Tienen que compartir los electrones. Porque Bueno, ninguno es tan electronegativo como para quitarle un electrón al otro, por decirlo así. bueno, hay algunas cosas que dijiste. ¿Quién está hablando? Lorena. Lorena, Lore. Escúchame, hay algunas cosas que dijiste que te las voy a corregir un poco. Mira, los no metales, por definición, son elementos muy electronegativos, ¿sí? Entonces, como son muy electronegativos, siempre van a tender a tomar electrones, ¿sí? Siempre van a tender a acercar los electrones hacia su núcleo, siempre esto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Como yo me estoy refiriendo a uniones entre no metales, ¿cuál de los no metales le va a ganar la pulseada al otro metal para quedarse con los electrones? ¿No? Ninguno de los dos. Es decir, ¿quién va a ganar la pulseada? Y bueno, pero, a ver, ninguno de los dos va a querer ceder electrones, ¿sí? Porque los dos son muy electronegativos. Entonces, la única opción que queda es que ambos compartan los electrones. Si no, no se puede dar la unión. ¿Está bien? Es la famosa unión covalente que ustedes hablan, esta cuestión de encontrar la estabilidad, el octeto, eso todo lo que dijeron está perfecto. O sea, repito, los no metales nunca van a ceder electrones por su alta electronegatividad. Eso estamos correctos. Ahora, cuando se junten entre sí los no metales,
y uno de los no metales exhiba número de oxidación positivo, no quiere decir que va a ser. Lo que quiere decir es que va a compartir. ¿Y cuál va a trabajar con número de oxidación positivo y cuál con número de oxidación negativo? ¿Qué les parece? El que sea más electronegativo de los dos va a actuar con el número de oxidación negativo, y el que sea Perfecto. menos electronegativo con el positivo. Excelente. Así, tal cual lo dijiste. El que sea más electronegativo va a trabajar con el negativo y el que sea menos electronegativo va a trabajar con el positivo. Excelente. Muy bien. Entonces, en toda esta repasadita, ¿sí? Ahora que hicimos esta repasada, vamos a irnos a los ácidos, ¿sí? Vamos a volver. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos un no metal más el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, por definición, ¿qué es? No metal, metal, ¿cómo se comporta? Porta como un no metal. Excelente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que se comporte como un no metal? ¿Qué características tiene, digamos? Y un gas raro. ¿Qué dicen los demás a lo que acaba de decir la compañera? Ella dijo un gas raro. ¿Qué les parece? ¿Les suena algo extraño de lo que acaba de decir? ¿No? No, por lo general dicen que el hidrógeno tiene como dos participaciones, puede actuar como gas y puede actuar como metal. ¿Qué dicen las demás? No estoy viendo a nadie, ¿eh? Yo estoy viendo mi pantalla nada más, no veo nada. A propósito para que no salgan en la grabación, así que no quiero escrachar a nadie. ¿Qué dicen los demás? O sea, una compañera dijo que era un gas raro. La otra compañera dijo que se podía comportar como un gas o como un metal. Los demás, no hay respuestas incorrectas, estamos charlando nada más. Ahora les voy a decir cómo se comporta el hidrógeno, ¿no? Por supuesto, pero los demás Sí, tienen yo opino alguna... lo mismo que Debbie. Bien, lo mismo que David, sería lo último. Claro, o sea, yo dije que un gas raro, pero también se comporta como dice Debbie, o sea, es ambivalente. Bien, o sea que se comporta como un metal. Según con quién comparta, sí. Se comporta como un metal según con quién comparta. Bueno, ¿y a qué te referís con eso? O sea, ¿qué quiere decir que se comporte como un metal según con quién comparta? Y, por ejemplo, si el ácido clorhídrico, por ejemplo, el cloro es muy electronegativo, entonces se comparte negativo, o sea, extrae electrones, y el hidrógeno se comporta como un no metal. Disculpame, pero tengo perritos al fondo, no son míos, Ah, y se está acoplando, voy a sacar el micrófono. está bien, está bien. Bueno, pare. Vamos a charlar un poquito acerca de esto para que quede clarito. Ven. A ver, vamos a ir acá, al hidrógeno, y después lo borro, ¿sí? Esto del hidrógeno después lo borro. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno está en la tabla en un lugar, que capaz que ustedes esto ya lo saben, ¿sí? En la tabla está en un lugar, digamos, en el mejor lugar que se puede, ¿sí? Está en el grupo 1A, ¿sí? Está en esa columna, en ese grupo, pero en verdad tienen que saber que el hidrógeno no es un metal como todos los que están en esta columna, ¿sí? Vieron que acá en esta columna está el sodio, el potasio, el litio, el rubidio, el cesio, bla, bla, bla. Bueno, el hidrógeno no se comporta como ellos, ¿sí? Es decir, que no es un metal. El hidrógeno nunca genera comportamiento metálico, no tiene comportamiento metálico. ¿Por qué? Porque el comportamiento metálico implica siempre perder electrones. ¿Sí? Perder electrones. Siempre. Los metales pierden electrones, por tanto, exhiben un número de oxidación positivo, pero porque pierden electrones, por eso exhiben número de oxidación positivo, ¿sí? El hidrógeno nunca va a hacer eso, nunca va a exhibir número de oxidación positivo porque esté perdiendo electrones.
puede exhibir número de oxidación positivo en otro contexto, ¿sí? O sea, en el contexto de compartir, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Pero no va a exhibir por ceder electrones. Por lo tanto, no se comporta como el grupo 1, en ese sentido. Después, el hidrógeno está acá arriba y está separado de todo. ¿Por qué está separado de todo? Primero, porque no se comporta como un metal. Y después tiene comportamiento no metálico, pero la característica particular que tiene es que tiene un solo orbital. ¿Se acuerdan que si yo hago la configuración, qué bardo que dice acá? Esperen que voy a borrar con la gomita, así puedo borrar así. Ahí está. Recuerden que el hidrógeno tiene, la configuración electrónica del hidrógeno es esta, miren. Así vamos como repasando un montón de cosas. 1s1, ¿sí? Porque recuerden que el hidrógeno está en la tabla, tiene número atómico 1, quiere decir que tiene un electrón, ¿sí? 1s1, por lo tanto, fíjense esto. Tiene un solo orbital y en ese solo orbital que tiene un solo electrón. ¿Está bien? Entonces, el hidrógeno es un no metal, pero es un no metal particular, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tender a llenar un solo orbital que tiene, que es un orbital S. Por eso es un no metal con cierto comportamiento extraño, ¿sí? Entonces, voy a volver a borrar. Bueno, esto no lo borro por si lo están copiando. Entonces, el hidrógeno, retomando, no es un metal, no tiene comportamiento metálico, ¿sí? O sea, eso, por favor, ténganlo claro. No, nunca exhibe comportamiento metálico el hidrógeno, ¿sí? No. Después, cuando hablaron de que era un gas, dijeron, es un gas raro, bla, bla, bla. A ver, el hidrógeno que nosotros vemos en la tabla es el elemento hidrógeno. Ay, perdón. El que vemos en la tabla es el elemento hidrógeno, ¿sí? Los elementos como tales, ¿sí? Solamente los elementos como tales, digamos que yo no les puedo asignar solamente al elemento un estado de la materia, ¿sí? Ahora, el hidrógeno cuando se hace gas es este. El hidrógeno 2. ¿Sí? A los únicos elementos que yo sí les puedo asignar un estado de la materia como tal son los que están en el grupo 8 de la tabla. Ahí. O sea, estos. ¿Tabla? ¿Vieron los que están acá en este grupo, grupo 8? Que acá está el xenón, el argón, ¿sí? El criptón, el helio, todos estos que están acá de este lado, todos estos, sí les puedo asignar que son metales como tal, ¿sí? Pero a todos los demás les puedo asignar un estado siempre y cuando yo esté hablando, por ejemplo, de esta molécula, de la molécula diatómica o biatómica. No sé si me explico lo que quiero decir, no sé si me expliqué. O sea, cuando ustedes dicen, el hidrógeno es un gas raro, el hidrógeno como gas, este hidrógeno, es decir, dos átomos de hidrógenos unidos entre sí por una unión covalente. Esto es un gas, esto no es nada, esto es un elemento. ¿Sí? O sea, esto como tal no tiene forma, es el elemento. Si se engancha con otro hidrógeno, me genera el gas hidrógeno, ¿sí? Que, dicho sea de paso, perdón, pero no es un gas raro en todo caso, ¿sí? No sé qué llaman ustedes raro, pero no es un gas raro. ¿Qué quisieron decir con raro? No importa si está mal, ¿eh? O sea, díganme, porque me pareció No, creo como que que... cuando No, porque en los sí, años anteriores como que nos decían que podía actuar de diferentes formas, por eso le decían gas raro. Es como que uno gas raro, gas inerte, o sea, maneras de nombrarlo. Claro, pero me parece que acá hay una confusión con el helio, ¿puede ser? ¿O no? ¿No nos estamos confundiendo con ese? ¿O me parece a mí? no, me parece No. que siempre dijeron así del hidrógeno. ¿Del hidrógeno? Bueno,
no sé qué decirles. No sé qué decirles porque el hidrógeno no es un gas tan raro. Es decir, ustedes, para que se den una idea, se los pongo en un contexto para que me crean. Uy, ¿qué hice? Pará, ya. Quizás también, lo digo de mi parte, Sí. quizás también con el hecho de que el hidrógeno, al compartir en una molécula, se asemeja al gas raro helio. Eso también puede ser. Claro, bueno, ahí me gustó más. O sea, el hidrógeno como tal no es un gas raro, ¿sí? Cuando ustedes hablan de gases raros, por lo general uno habla de, porque ustedes me dijeron gases raros, después me dijeron gases inertes. Bueno, los gases inertes, gases raros, esos gases son los gases del grupo 8 de la tabla. Esos gases de los que ustedes están hablando, que son los que recién nombramos. Helio, argón, xenón, criptón, ¿sí? Todos esos. ¿Por qué son gases? ¿Por qué se los llama inertes, raros, qué sé yo? Porque ellos no precisan generar ninguna unión química para estar estables. ¿Sí? Eso ya por ahí lo habíamos hablado en algún momento. Ahora, el hidrógeno, este hidrógeno que está acá, no es raro que se generan muchas reacciones. Y acá les puse una reacción para que vean que no es raro. Miren, esto es ácido clorhídrico, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar ahora lo vamos a nombrar. El ácido clorhídrico es un gas, es un ácido, es una sustancia bastante corriente, digamos, bastante común, que si yo le pongo una granalla de zinc, el zinc es un metal, bien característica de metal, ¿no? Tiene brillo metálico, se oxida, es decir, bien metálico. Si yo pongo unas granallitas, imagínense un recipiente, ¿sí? Lleno de ácido clorhídrico, y pongo una barrita de zinc así es esta reacción que es una pavadita, lo que se me va a empezar a formar es una sal, que es el cloruro de zinc, y se me va a formar también hidrógeno, ¿sí? Que lo voy a poner así como una flechita para arriba porque se me está generando. Bueno, no, horrible. Ahí sería un gas, digamos, el gas que vemos que emana de la reacción. Exactamente. Este gas, este hidrógeno, este gas que va a salir de la reacción, lo van a ver porque van a empezar a salir como burbujitas. Esas burbujitas están conteniendo a este gas, al gas hidrógeno. Es un gas tremendamente inflamable, ¿sí? Se prende muy rápido y prende mucho, ¿sí? Hace digamos, esta es una reacción, se llama esta reacción entera, se llama que es muy exotérmica, porque genera grandes cantidades de energía contenidas en este gas, ¿sí? Pero fíjense que esta es una reacción bastante sencillita, digamos, ¿sí? Cuando yo pongo un hidrácido en contacto con un metal, siempre se me va a formar hidrógeno gas, ¿sí? Entonces es una reacción bastante sencilla, que se da un montón, por eso les digo que no piensen al hidrógeno como un gas raro, porque la verdad es que no lo es, no es un gas raro, ¿sí? Les cuento esto para que no tengan ese concepto del poder hidrógeno, ¿sí? No sé en qué contexto, o sea, me gustaría saber en qué contexto por ahí lo estuvieron viendo como un gas raro, por ahí en algún contexto tiene sentido, ¿sí? Pero así en líneas generales, no. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Bien, vamos. Entonces, hidrácidos. Todo esto era para ver con qué número de oxidación va a trabajar el no metal, porque la verdad es que ese es el problema. Con qué número de oxidación va a actuar el hidrógeno y con cuál número de oxidación va a actuar el metal, ¿sí? El no metal va a actuar, el no metal va a actuar con número de oxidación negativo. Ay, padre. Con número de oxidación negativo. Y el hidrógeno va a actuar con número de oxidación positivo. Esto por una cuestión de electronegatividades, que fue lo que hablamos antes, que su compañera dijo, cuando hay dos no metales involucrados en una unión, el que va a actuar con número de oxidación negativo va a ser aquel que tenga mayor electronegatividad, justamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los hidrácidos es exactamente esa regla. El no metal que va a actuar con número de oxidación negativo será el que sea más electronegativo.
¿sí? Entre el hidrógeno y los demás no metales, por lo general, los otros no metales son más electronegativos. Por lo tanto, vamos a tener este tipo de unión. Hidrógeno actuando con su número de oxidación positivo y el no metal el negativo. Cuéntenme cuál es el número de oxidación positivo del hidrógeno. Más uno. Muy bien, Más uno. excelente. Recuerden, no sé si se los dije el otro día, cuando les hablo del número de oxidación, siempre el número de oxidación es una carga y un número. Nunca es solamente un número. ¿Estamos? Pagaditas, pero son importantes. Y más ahora que vamos a ver así vamos. Bien, entonces, el hidrógeno va a actuar con más uno. Más uno. Excelente. Siempre en los hidrácidos, el hidrógeno actúa con más uno. Y el no metal va a actuar con su número de oxidación negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se nombraba al no metal cuando actuaba con su número de oxidación negativo? ¿Se acuerdan cómo se lo nombraba? Con la terminación uro. Excelente, con la terminación uro, perfecto. Entonces, cuando nosotros teníamos este ácido, que era el que hablamos al principio, ¿sí? Recuerden lo siguiente, estos dos son dos no metales, el hidrógeno es un no metal, el cloro es un no metal. El que va a actuar con número de oxidación negativo será el no metal distinto del hidrógeno, y el hidrógeno va a actuar con número de oxidación positivo. Bien, entonces, el hidrógeno, voy a sacar esto de acá arriba y vamos a escribir arriba. El hidrógeno va a actuar con número de oxidación más 1. ¿Sí? El cloro, ¿cuál es el número de oxidación del cloro? El número de oxidación negativo del cloro. Menos uno. Bien, menos 1. ¿Por qué es menos 1? ¿Por qué no es menos 2? Ponele. Porque es el que necesita para hacer la unión y que queden los dos estables. Excelente. O sea, el cloro, recuerden que está en el grupo 7A. ¿Sí? Y que esté en el grupo 7A significa que tiene 7 electrones externos. Entonces, cuando gane el electrón que le falta, es decir, cuando quede con 8 electrones, ¿sí? Ahí va a quedar con número de oxidación menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando se ganaban electrones, los átomos adquirían carga negativa? Por eso es que tiene número de oxidación menos 1 el cloro, ¿sí? Porque al tener 7 electrones externos, cuando gane 1, por eso es menos 1, va a quedar con 8, que es la estabilidad, ¿sí? Por eso es menos 1. Váyanse a la tabla y díganme cuál es el número de oxidación negativo del azufre, ponele. Menos 2. Bien, ¿por qué? Número de oxidación negativo del azufre es menos 2. ¿Alguien que me explique por qué es menos 2? Porque tiene Son los 6 que- electrones en la última y necesita 2 para estar estable. Excelente, muy bien. Tiene 6 electrones externos. Esto es para que vaya cerrando la idea, ¿sí? Tiene 6 electrones externos. Cuando gane 2, va a quedar con 8 electrones. Entonces, cuando gane esos 2 electrones, ¿cómo va a quedar? Negativo. ¿Está bien? Pero doblemente negativo va a quedar, porque lo que tiene que ganar son 2, no es 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más o menos va? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a nombrar directamente. El no metal, trabajando con su número de oxidación negativo, termina en uro. Por lo tanto, esto se va a llamar cloruro. Cloruro. Muy bien. Cloruro de hidrógeno. ¿Por qué cloruro de hidrógeno? Bueno, porque el hidrógeno tiene un solo número de oxidación posible, positivo. Entonces, ¿hace falta que yo aclare algo? No, ¿no es cierto? Es cloruro de hidrógeno y ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿En qué caso yo aclararía? Cloruro de algo, pero con una aclaración. ¿En qué caso les parece? Cuando se une con metales alcalinos.
Los metales alcalinos exhiben un solo número de oxidación posible, que es el +1. ¿Vos aclararías en ese caso? Por ejemplo, mira, te lo escribo, así lo charlamos entre todos. Mira, por ejemplo, sería algo así. Mira, vamos a correr esto así. O sea, imagínate esto. Esto se va a llamar cloruro, ¿no? Porque es el cloro actuando con su número de oxidación negativo. Entonces, este compuesto se va a llamar cloruro de sodio. ¿Tengo que aclarar algo acerca del sodio? No, No, solo nombrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no aclaro nada? Porque tiene Porque el, un solo nu- número de el único oxidación. estado de oxidación del sodio es 1, igual que el Excelente, hidrógeno. exactamente. Es decir, como el único estado de oxidación del sodio es +1, no importa cuál sea el número de oxidación, importa que hay uno solo. Entonces, para el sodio yo no voy a aclarar absolutamente nada. Excelente lo que acaban de decir, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo sí aclaro, que digo cloruro de algo y hago alguna aclaración. cuando tiene más números Cuando de tiene más oxidación el números de juego. oxidación, Por ejemplo, El, hierro, el hierro. excelente, muy bien. Bien, muy bien. Esto es muy bien. Esto es saber nomenclatura, muy bien. O sea, los que están hablando, que no sé quiénes son, muy bien, porque Mario. están excelente. O sea, bien. Ahí se escucha como un ruido, pero no sé si es que... ¿Puede ser? No sé, por Sí, ahí como al que de tener rato abierto hace el una micrófono, interferencia. al tener Es como abierto si el fuese un micrófono, por ahí teclado. Sí, hay como alguien que tiene el micrófono, o capaz que soy yo, ¿eh? O sea, pasa que yo estoy en silencio y estoy sola, entonces por eso digo que sí, estoy capaz. Sí, cancelo a ver. el micrófono. Sí, es como alguien que, aparte es como un ruido medio repetitivo, ¿o no? Ahí está, ahí creo que se fue. Bueno, yo para Creo que al que tener no, todos abiertos los micrófonos, se escuchan más claro. ruidos. Claro. O sea, no me molesta nada a mí, no me molesta que tenga el micrófono prendido bajo ningún punto de vista, por supuesto que no. Lo único que tratemos de que no haya, o sea, desactivarlo si tienen algún ruido de fondo, pero porque por ahí no se escucha mi voz con la interferencia, pero nada más que por eso. Yo lo tengo abierto, bueno, porque estoy hablando primero, y aparte, si estuvieran hablando ustedes, yo lo tendría abierto porque estoy sola y no huele una mosca. Así que, como que, bueno. Bien, entonces, como para cerrar este concepto, recuerden que si yo tengo varios números de oxidación, ahí sí tengo que aclarar, ¿sí? En ese caso sí aclaro algo. En este caso, cloruro de hidrógeno, yo no tengo que aclarar nada, porque el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, eso se llama cloruro, y el hidrógeno tiene un solo número de oxidación positivo posible. Por lo tanto, tampoco me hace falta aclararle nada. ¿Sí? Se va a llamar Claro, hidrógeno y ya. claro, y ¿Estamos? ahí después tenemos, ahora me acordé, tenemos las terminaciones, oso y eso. Claro, exactamente, ¿sí? Recuerden acá, por ejemplo, miren, vamos a hacer el análisis. Total, estas cosas nunca están de más. O sea, tomarnos el tiempo para repasar un poco de nomenclatura nunca, jamás está de más. Jamás. Nunca. En serio se lo digo. El cloro es uno de los que más números tiene. ¿Cómo? El cloro es uno de los que más números de oxidación tiene. El cloro tiene un montón de números de oxidación, exacto. Igual acá estamos, fíjate que estamos con binarios, o sea, estamos viendo al cloro actuando siempre con su número de oxidación negativo. Recuerden Claro, eso. sí. Claro, cuando se trata de un binario, yo voy como repasando cosas para que ustedes vayan escribiendo y el que va a estar repasando en su cabeza y cerrando la idea. Cuando se trata de un binario, el cloro siempre está actuando con su número de oxidación negativo. Siempre. ¿Está bien? El cloro siempre cuando está al lado de una sola cosa, siempre está actuando con... No, mentira. Ay, paren que estoy mintiendo. A ver, les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué estoy mintiendo?
O sea, el cloro, ¿en qué situación el cloro? Escúchame bien, ¿eh? ¿En qué Sí. situación el cloro está actuando en un compuesto binario, pero está actuando con su número de oxidación positivo? Cuando está al lado del oxígeno. Muy bien, excelente, bien, así que estaba hablando pavadas, muy bien. Claro, cuando está formando los óxidos de cloro que tiene un montón de óxidos encima. Ahí está actuando con su número de oxidación positivo. Muy bien. Y que alguien me diga por qué. Cuando está al lado del oxígeno, actúa con número de oxidación positivo. Porque el oxígeno es más electronegativo. Electronegativo. Hermoso, porque el oxígeno es el más electronegativo después del flúor, pero como el flúor no forma ninguna unión, es como que decimos que ya fue, que es el más electronegativo ya. Está bien, excelente. Muy bien. ¿Cómo? Ah, no escuché. Bien, entonces. Uy, paren que alguien tiene el micrófono y se Sí, se escucha, escucha mucho ruido ahora. sí, y se escucha bueno, alguien lo habrá apagado seguro. Entonces tenemos acá este compuesto. Recuerden que este compuesto tiene al cloro actuando con su número de oxidación negativo, por supuesto, se llama cloruro. ¿Y cómo se dice esto? Cloruro de hierro. De hierro, 2. No, 2. Bien, este 2 que pongo